que saber, creer y aplicar eso a tu vida. Decíamos que nuestra visión que hay que tener conforme a la visión de Dios es que ya somos sabios, porque Dios nos ha hecho sabiduría de Dios en Cristo. Y la palabra dice que tenemos la mente de Cristo. No dice que algún día la tendremos, pero tenemos. También hemos visto que Santiago nos dice en su epístola que la sabiduría siempre está disponible. O sea que no tiene que faltarnos sabiduría. O si por un momento te das cuenta que en algo no hay sabiduría, si te falta, puede ser suplida al toque. Porque Santiago dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela al Señor. Pídesela al Señor. ¿Y Él qué le va a dar? Abundantemente y sin reproche. Lo único que nos advierte Santiago es que si pedimos sabiduría hay que pedir con fe, sin dudar, porque el que duda no recibirá nada del Señor. Es como una ola que va y viene, no está seguro, no está firme, un ratito por acá, otro ratito por allá, no hay firmeza, no hay convicción. Entonces quien está así, pues tiene que cambiar su actitud, tiene que pedir con fe. Porque si no pides con fe, no recibes del Señor. Eso es lo que el apóstol Santiago, el hermano del Señor, nos ha enseñado en su epístola. El día domingo estuvimos meditando en algo que es realmente precioso, y era en Proverbios 3, 5, 8, donde también está involucrada la sabiduría. Dice la palabra que te fíes del Señor de todo tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Estoy haciendo un breve recuento. Proverbios 3, 5, 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo. ¿Y qué más? Aleluya, imagínense lo que la sabiduría produce, tremendo. Yo nunca me imaginé ni pensé hasta estudiar la palabra y en este contexto que sanidad también puede venir por andar sabiamente. Y luego he entendido la razón, que un ratito se las digo. Pero la Escritura nos dice que nos apresuremos a refugiarnos, que nos apresuremos a estar apoyados y seguros y tener confianza en Dios. Eso significa fíate, asegúrate, apresúrate, refúgiate, apóyate de Jehová con todo tu corazón. Confía total, absolutamente, 100% en Dios. No dudes del Señor. ¿Por qué dudar del Señor? Él no es hombre para que mienta, como dijimos hace un momento. Él lo que dice, lo hace, lo que habla, lo ejecuta. Entonces tú puedes estar refugiado en Dios, apoyado y seguro y teniendo confianza, esperando su obrar favorable a tu vida y mantenerte en paz, mantenerte tranquilo. Eso significa fíate de Jehová con todo tu corazón, refúgiate en Él, apóyate en Él, espera favorablemente su obrar en ti, estate tranquilo, reposado. Permite que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón en Cristo Jesús. Fíate de Jehová. No te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes, aunque te parezca que es buenísima tu propia prudencia, nunca te apoyes en ella. Reconoce a Dios, considéralo. Tienes que saber que Dios tiene toda la disponibilidad de obrar y de ayudarte en todos tus caminos. Esto significa que hay que reconocerlo. No andar libremente de nuestra cuenta, sino reconocer que Dios realmente, Él quiere obrar en todos nuestros asuntos y caminos. Él va a enderezar nuestras veredas. Y hablábamos de que no hay que ser sabios también en nuestra propia opinión. Cada uno tiene su propia opinión y le gusta y a veces queremos prevalecer o que nuestra propia opinión prevalezca por encima de otras opiniones, pero realmente eso en cuanto a lo que Dios nos enseña no es parte de la vida de una persona que anda en sabiduría. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme a Jehová y apártate del mal. ¿Cuál es el mal en el contexto más inmediato? El apoyarte en tu propia prudencia y el ser sabio en tu propia opinión. Ese es el mal. Apártate de eso.
Deja de lado tu propia prudencia, deja de lado tu propia opinión. Más bien, vive en el temor, en la reverencia, en el respeto, en la consideración a Dios. Cuando uno está actuando de esa manera, el verso 8 nos dice que será medicina a tu cuerpo. Si tú dejas el punto de a mí me parece, a mí me gusta, yo pienso, y lo reemplazas por Dios dice, Dios dice, Dios dice, y eso prevalece, entonces algo va a pasar como resultado. Esa actitud, ese actuar, ese caminar de esta manera es una medicina de tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Yo me preguntaba qué relación hay en este asunto, ¿no? De que andas sabiamente y eso es medicina a tu cuerpo, y no solo a tu cuerpo, sino el asunto se va hasta los tuétanos de los huesos, porque habla de los huesos, refrigerio para tus huesos. Entonces pude comprender y se los comparto, no sé si ya lo hice, pero vuelvo a repetir porque es importante. Es que, iglesia, cuando uno está andando sabiamente, uno está en paz, está tranquilo. ¿Saben lo que pasa? Somos librados de la enfermedad del siglo XXI que está matando más gente que el cáncer, que se llama estrés. Y cuando no hay estrés a causa de que andas sabiamente, porque al andar sabiamente estás tranquilo. Tú dices, yo estoy siguiendo la dirección de Dios, estoy andando conforme a la palabra. Estás tranquilo, estás en paz, aún en adversidades y dificultades, pero estás tranquilo, no te estresas. Entonces tu cuerpo es afectado por caminar en sabiduría, porque esta te libra de vivir en estrés, porque la sabiduría de Dios trae a ti esa tranquilidad. Tú confías, estás fiándote del Señor, te apoyas en Él, y entonces vives tranquilo, vives en paz, vives en reposo, no hay estrés. Entonces tienes ahí la medicina de la sabiduría favoreciendo, ministrando tu cuerpo, pero no solo tu cuerpo, sino que va hasta el fondo para hacer mucho más efectivo el asunto. Va a los huesos. En los huesos, tú sabes, los médicos saben que en los huesos se encuentran el tuétano, ¿no? Que le decimos, que técnicamente, ¿cómo se llama? Médula ósea, que es roja y un poco de amarilla. Dicen que cuando uno es joven hay mucho rojo, pero cuando ya los años vienen se va poniendo amarilla, pero no importa, la médula ósea es médula ósea, sea roja o amarilla. Pero en la médula ósea roja entonces hay producción de ¿qué? Ahí están las células madres, que hoy tanto se escucha de que trasplante de células madres, que le sacan la célula madre de aquí, la ponen en otro lado y lo curan y esto y lo otro. Ahí se produce ¿qué cosa, hermanos? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Los glóbulos rojos llevan oxígeno a tus células. Los glóbulos blancos operan y trabajan como los protectores, los que te defienden de las infecciones. Y las plaquetitas te ayudan en tiempos de heridas, de cortes, de hemorragias, porque trabajan en favor de eso, coagulan. Hermanos, todo eso puede ser realidad en tu cuerpo por andar en tranquilidad, en paz, con la sabiduría de Dios aplicada a tu vida. Mucha sabiduría, cero estrés. Cero estrés, sabiduría siendo medicina para tu cuerpo. Afectado tu cuerpo y también tus huesos. Va a haber producción de lo que realmente tu cuerpo necesita. Digan, mi Dios es sabio. Digan, su diseño es perfecto. Aleluya. Y su voluntad, la voluntad del Padre bueno y fiel, es que vivamos nuestras vidas con habilidad y sabiduría práctica, que vayamos aplicando. Siempre decimos, y eso es una realidad, que la vida cristiana es una vida de crecimiento en fe, en gracia, en obediencia, en amor, porque de un solo golpe no se puede hacer todo en nuestra vida. Entonces es un proceso.
Entonces, Dios quiere que vivamos nuestra vida creciendo con sabiduría práctica, es decir, que vayamos aplicando sabiduría a nuestro diario vivir. De eso hablamos cuando mencionamos la sabiduría práctica, la aplicación de la sabiduría a tu día a día. Y vamos a ver en esta mañana algunas áreas importantes en las que hay que aplicar la sabiduría. Pero antes vamos leyendo lo que dice Proverbios capítulo 4, verso 7. Proverbios 4, 7 nos dice lo siguiente. Y seguimos con la sabiduría. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y con todos tus bienes adquiere inteligencia. Ahora, sabiduría e inteligencia son la mano derecha y la mano izquierda. Van juntas y operan juntas y tienen casi el mismo significado, pero uno es la mano derecha y otro es la mano izquierda. En eso difiere. Pero dice la Escritura, ante todo adquiere sabiduría. Y con todos tus bienes adquiere inteligencia. Hay sabiduría, hay bienes. Pero tienes que adquirir inteligencia, porque hay un propósito, tanto con la sabiduría como con los bienes. Ahora, el término sabiduría significa entendimiento, inteligencia, saber, y el término inteligencia en el idioma original significa también entendimiento, comprensión, pero además tener cordura y prudencia. Eso significa inteligencia. Pero, como les digo, sabiduría e inteligencia van de la mano y tienen mucho en común. Si tú y yo y la iglesia quiere una vida bienaventurada disfrutando de lo que el Padre en Cristo nos ha dado, lo primero que tenemos que pensar es en tener sabiduría. Nota, la Escritura dice sabiduría ante todo. ¿Ante todo qué significa? Antes de nada, antes que otra cosa, primeramente, antes de accionar, ante todo, sabiduría. Ante todo adquiere sabiduría. El término adquirir es caná, y sabes que este término significa compra, sé dueño, posee. La sabiduría es algo tan valioso y es tan necesario para tu vida que en su significado está que hasta hay que ilustrativamente comprarla. Caná significa comprar. Si te vendieran sabiduría sería una excelente inversión que tú compres sabiduría. Pero gloria a Dios, que Dios no vende sabiduría, Dios te da abundantemente y sin reproche con que solo tú se la pidas. Aleluya. Pero mira qué importante es la sabiduría. Que en su significado de adquirirla tiene que ver que hasta se la puede comprar, tienes que ser dueño de la sabiduría, tienes que poseer sabiduría. Y con todos tus bienes tienes que adquirir inteligencia. Entonces, lo primero, iglesia, es pensar en adquirir la sabiduría de Dios para tal o cual situación, para que esto se haga conforme a la voluntad de nuestro Padre bueno. La sabiduría es importante de verdad, porque incluso antecede a la fe en nuestras acciones. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin sabiduría no puedes disfrutar del plan pleno de Dios. Entonces la sabiduría, les voy a mostrar un ejemplo, antecede a la fe. Es realmente importante en cuanto a nuestras acciones. Ejemplo, antes de tener fe para creer en Cristo, tú tuviste que actuar sabiamente. Alguien se te acercó y te predicó el evangelio. Tuviste dos opciones. Actuar con sabiduría o con necedad. Actuar con sabiduría era escuchar ese mensaje de gracia, de buenas noticias para tu vida de parte de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, si tú escuchaste, es que actuaste con sabiduría, tomaste una decisión sabia porque diste oportunidad a oír el mensaje de Jesucristo. Luego tuviste la oportunidad de creer, de tener fe. Luego invocar el nombre de Jesús y luego experimentar el gozo de la salvación. Importantísimo la sabiduría. Antecede a la fe. Si tú quieres tener fe para ser sano,
o para cualquier área de tu vida donde necesites, primero tienes que ser sabio y pensar y decir, Dios dice, Él puede hacer esto que yo necesito, en vez de estar tratando de conseguir o perseguir lo que yo necesito. Yo voy a dar lugar a Dios. Eso es sabiduría. Entonces, luego que tú tomas ante el decreto, por decir, de la ciencia que te dice que no hay, como ejemplo, no hay solución a tu problema de salud, a tu problema físico, entonces tú puedes usar sabiduría y decir, yo voy a hacer lo que Dios dice. Voy a creer lo que Dios dice. Yo voy a confiar en que Él es mi médico divino. Voy a confiar en que Él es Jehová Rafa. Entonces estás actuando sabiamente. Luego tú vas a confiar en las promesas de sanidad que Dios te da. Entonces ahí entra a operar la fe. Pero la sabiduría es un antes de la fe. Y la fe obviamente trae un resultado a tu vida. Cuando nacimos de nuevo tuvimos que actuar sabiamente, determinar, escuchar la palabra de Dios. Si hubiéramos rechazado, ¿cómo hubiéramos actuado? Como necios, no como sabios. Pero decidimos oír y eso fue un paso de sabiduría. Entonces, iglesia, necesitamos de la sabiduría divina para que en la medida de que por fe vamos recibiendo bendiciones de Dios en manifestación en cualquier área de nuestra vida, sepamos administrar. Digan, saber administrar. Digan, yo tengo que saber administrar los bienes que Dios me da. Iglesia, se necesita sabiduría para no permitir que estos bienes o bendiciones que Dios nos da sean ellos mismos los encargados a veces de alejarnos de Dios, porque no sé si han oído o saben de testimonios de gente, Dios, dame un trabajo, necesito un trabajo, papá. Ya les ofrecen trabajo para que incluso los días domingos estén ocupados y y lo reciben, dicen bendición de Dios, y esa chambita ya los aleja de Dios, dejan de servir a Dios, dejan de venir a congregar para oír, recibir, mantenerse firmes en la palabra de Dios. Y entonces lo que dijeron que es bendición, los está alejando del Señor. Por eso se necesita sabiduría. Por eso dice lo que acabamos de leer, que hay que adquirir sabiduría y con todos tus bienes, con todas tus bendiciones, inteligencia, para que estas cosas, bienes o bendiciones, no se encarguen por una mala administración de alejar tu vida del propósito de Dios. Necesitamos sabiduría entonces para que los mismos bienes no nos saquen del propósito divino. Por ejemplo, alguien quiere un bien, una esposa o un esposo. La Biblia dice, el que haya esposa, hay el bien. Solteros, digan amén pues. Se me están quedando. El que haya esposa, hay el bien. Pero el que haya esposo, también hay el bien, porque es una bendición el esposito, ¿no? También, esposo, esposa son bienes, son bendiciones que Dios nos da. Pero hay que elegir con sabiduría, no por la necesidad de casarte o porque ya quieres formar tu hogar, vas a ir por aquí, por allá y meterte con quien sea. Tienes que ser sabio para elegir al compañero o a la compañera que va a tomar el lugar de esposo o de esposa para tu vida. Y tienes que usar sabiduría de Dios. Y comenzamos siguiendo la palabra que dice que pues ya eso ya lo hemos predicado y vamos a seguir diciéndolo, de que hay que buscar nuestra pareja en un contexto cristiano. En yugo igual. Eso es sabiduría. Y si alguien piensa en su propia opinión, no importa que en mi iglesia no hay o no hay, están escasos los damos o las damas. ¿Qué les habrá pasado? Están en huelga, no vienen, no importa. Voy a buscar por otro lado. Van detrás de las filisteas. Eso no es sabiduría. Sabiduría es ahí en la iglesia. Entonces está bien, el esposo, la esposa son un bien precioso de Dios, pero hay que tener sabiduría para elegir a la persona que ocupará ese lugar en nuestra vida. Como les dije hace un ratito, el trabajo es una bendición, claro que sí, Dios ha dicho que hay que chambear, no hay que ser ociosos, el que no trabaja que no coma.
pero tampoco el trabajo es tu fuente y tienes que excederte de tal manera y concientizarte de la necesidad de trabajar y trabajar y trabajar. Hay gente que su vida, dicen, es el trabajo, no es Dios, no es tener tiempo para servir, no, sino el trabajo. Entonces ahí se está equivocando. Se necesita sabiduría para administrar nuestro trabajo y poder disponer el tiempo para Dios. Dios quiere que trabajemos, sí. Lo que no quiere el Señor es que el trabajo te aparte de Él. Sabiduría, sabiduría, sabiduría. El incremento financiero, el crecimiento material es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Claro que sí. Dios quiere que crezcamos en esas cosas. Pero hay que ser sabios con estos bienes en su administración. Hermanos, lo hemos visto a través de los 30 y pico de años que tenemos sirviendo a Dios, experiencias una tras otra de gente que fue bendecida por Dios, le creyó a Dios, pero su propia bendición no la supieron administrar. Tuvieron fe para recibir de Dios, no tuvieron sabiduría para administrar. ¿Y qué pasó? Se volvieron materialistas, más amor al dinero, más querer crecer en sus finanzas, en sus cosas materiales, y finalmente pues se alejaron de Dios. Ese no es el plan de Dios con la bendición financiera. Por eso es que con tus bienes adquiere inteligencia y sabiduría. Conforme los bienes llegan, usa bien el coco espiritual, la mente de Cristo, para que esas bendiciones no te aparten del Señor. Si dicen amén, no me amargo, no me enojo, no me enfado. Una vida, no solo algunos actos, una vida de sabiduría no surge ni se logra confiando en nuestra propia habilidad ni en la mente natural, sino en la provisión y dirección continua de Cristo. ¿De dónde viene la sabiduría? De la provisión y la dirección continua de Cristo. Así ha funcionado. La gente que ha tenido éxito ha recibido así de Dios, por lo menos en cosas que hizo para Dios. David usó sabiduría. En otros tiempos no fue sabio, pero en muchos otros tiempos sí. Confió en Dios, usó sabiduría para recordar que Dios había sido fiel con él en protegerlo del oso, del león. Y cuando iba a enfrentar a Goliat, él fue sabio para ir al río y coger sus 5 piedrecitas. Una la usó con Goliat, se lo trajo abajo, le cortó la cabeza, y la otra la usó con los hermanos de Goliat. Ustedes pueden leer eso en la historia bíblica. Entonces es interesante saber que sabiduría nos ayuda a cumplir el plan de Dios. Antes de ver el poder de Dios, él fue sabio. Como decimos, antes de la fe está la sabiduría. Antes de David ver el poder de Dios y ver a Goliat cayendo, él fue sabio para ir y recordar que Dios siempre había estado con él, que Dios le iba a guardar. Él confiaba, agarró sus piedrecitas y con su ondita fue y se trajo abajo al gigante. Sabiduría. Salomón, hijo de David, ¿qué pidió? Sabiduría para poder administrar este pueblo, Señor, tan grande. Yo no sé cómo hacerlo. Dame sabiduría. ¿Y qué recibió? Sabiduría de lo alto para gobernar. Y además de sabiduría, Dios le dio lo que hemos aprendido, riquezas. Lo bendijo tremendamente. Ahora, dicho esto y visto lo importante que es ante todo adquirir la sabiduría, ante todo ser inteligentes para con los bienes que vamos recibiendo por la fe, veamos algunos ejemplos de cómo aplicar la sabiduría que proviene de la gracia de Dios en aspectos de la vida diaria, del día a día, de nuestra vida cotidiana, como decimos, porque finalmente la palabra de Dios tiene que servirnos para el diario vivir, para la vida cotidiana. No queremos solo información de la palabra, sino que nos sirva en el diario vivir, en las cosas que tenemos que hacer, en las relaciones que tenemos que llevar. ¿Cómo hacerlo? Entonces, la Biblia nos habla de que Dios nos ha creado para sociabilizar, ¿ok? Somos seres que sociabilizamos, que interactuamos, que nos relacionamos unos con otros, que tenemos inclinación al trato con los demás. Unos más que otros, por cierto. A unos les encanta estar relacionándose, pasando tiempo, tanto que tienen que ser cuidadosos, pues les encanta pasar tiempo con otros y no con su gente, con su casa, con su familia. Pero
Dios nos ha hecho y nos ha creado como seres que tenemos que sociabilizar. Él mismo es nuestro ejemplo. ¿Dios es sociable o no? El Padre comparte con el Hijo sus planes, su visión. El Espíritu Santo es participativo en esto. Están haciendo sociabilidad. Dios creó a los ángeles porque es sociable, arcángeles, querubines, serafines. O sea, una serie de ángeles en diferentes rangos. ¿Por qué? Porque Él sociabiliza y a cada uno compartía de acuerdo a su llamado, a su propósito, y pues también con los ángeles Él pasaba tiempo y compartía. Entonces, cuando Él crea al hombre, lo crea con esa inclinación a sociabilizar. Y cuando vio que Adán no podía sociabilizar con los animales, aunque sí pudo ponerles nombre y tener dominio sobre ellos, pero necesitaba alguien de su rango, de su especie, para poder sociabilizar. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Solteritos, digan amén pues. Están quedados. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y después Dios dijo, crezcan y multiplíquense. Entonces estamos entrando a un ámbito de la sociabilización. Entonces, iglesia, llego a este punto para decirles que necesitamos sabiduría en las relaciones personales. Es muy necesario que seamos sabios en nuestras relaciones. La Biblia nos enseña eso de una manera específica. Y comenzamos, ¿con quién primeramente? Nosotros los hombres, esposos, necesitamos sabiduría en la relación personal con nuestras esposas. Eso es lo que la Biblia nos enseña y específicamente ahí habla de sabiduría. Tenemos de parte de Dios un mandato para ser sabios en las relaciones, en el trato con nuestras esposas. Dios nos da esa dirección y oportunidad de aplicar la sabiduría en nuestro trato con nuestras esposas. Digan amén, pues casados. Pusieron goma al... Ahora, en Primera de Pedro capítulo 3, ahí está el verso específico que voy a mencionar, pero en el capítulo 2 antes, el apóstol Pedro por el Espíritu Santo ha venido tratando el famosísimo tema de la sujeción. Primeramente de la sujeción a las autoridades, por causa del Señor. Sujétense a las autoridades que están en eminencia. El principio de autoridad es sumamente importante para Dios. El diablo se rebeló contra la autoridad de Dios, ya saben cómo terminó. Hay pérdida, siempre va a haber pérdida cuando uno se rebela a la autoridad de Dios y al principio de autoridad que Él ha establecido, en cualquier ámbito, sea en la casa, sea en la iglesia, sea en el ámbito social, sea en el trabajo, siempre hay pérdida. Por eso es que Pedro trata en el capítulo 2 acerca de sujeción por causa del Señor a las autoridades civiles. También habla de la sujeción de los criados a sus amos, o diríamos en este tiempo, del empleado al empleador, la sujeción. El empleado está en un lugar y el empleador está en otro. Y el empleado tiene que estar sujeto, dice la Escritura. En este tiempo no puede sonar bien, puede sonar fuera de lugar, pero eso es lo que está escrito. Y si Dios dice, la iglesia también contesta, amén, también dice amén. Porque lo que dice Dios es la verdad. Esto no dice, pero eso es cuestión de cultura, pastor, en ese tiempo era así. No, en la Biblia hay una cultura bíblica también. Y la cultura bíblica es mayor y es más prevalente que cualquier cultura. Y los cristianos tenemos que seguir la cultura bíblica, la cultura de Dios. Porque Dios nos dirige, Dios nos enseña cosas en cuanto a su voluntad por medio de su palabra. Entonces le dice a los empleados, a los criados que estén sujetos a quienes, a sus amos.
Y les dice no solo a los buenos, a los de carácter excelente, con quien se llevan bien, y qué bueno que te trata bien y tú también lo tratas bien, pero dice no, sujétense a aquellos amos que son duros, renegones, que no los tratan bien, a ellos sujétense, porque Pedro dice, yo estoy ahora hablando de una forma ilustrativa, porque él dice, ilustrativamente digo, porque qué tal cosa que si a alguien que te trata bien, tú te sujetas y lo tratas bien. ¿Qué mérito hay en ello? Dice Pedro. ¿Qué de extraordinario es eso? Te tratan bien, tú tratas bien. Y hoy la gente vive mayormente de esa forma. Si me tratan bien, yo trato bien. Pero en la cultura bíblica, ¿qué dice? Si tú eres empleado y tu empleador es gruñón, tu jefe es renegón, gritón, aún no te tratará bien, ¿qué tienes que hacer? Sujétate. Salvo que ya sea un recontramalandrín que está con su palo, que te amenaza, eso ya, pero a veces solamente el jefe es así renegón y habla palabras así que no te gustan y no te trata con suavidad como te gustaría. Pero entonces tienes que someterte. Y da el ejemplo de Cristo. Dice, tenemos que seguir las pisadas de Jesús, que padeció muchísimo por nosotros, sin merecerlo, al punto de morir en la cruz. Imagínate. Hay que seguir las pisadas, o sea, eso cuesta, es sufrimiento, sí, pero bueno, estamos imitando a Cristo. Qué bueno ser imitadores de nuestro Cristo. Si Él sufrió por nosotros, lo indecible, morir en la cruz, ya pues tú sufres un cachito, pues no te quejes. Poquito, aguanta a tu empleador. Sujeta, sigue dirección, sométete. Para luego ya en el capítulo 3, hablar primeramente a las mujeres, también hablando de la sujeción. Y les dice asimismo, siguiendo el ejemplo de Cristo que se mencionó en el capítulo 2, estén sujetas a sus esposos para ganarlos con su conducta. Las modernistas dicen, ¿qué? ¿Qué? ¿De qué? ¿Pero qué está hablando, pastor? Sujetarse, no, somos iguales que el hombre. No, la cultura bíblica dice, mujer, esposa, sométete, sujétate a su esposo. Pero aún en la iglesia hay malentendimiento de lo que está escrito. Y algunas damas leen, muestren sujetaza a sus esposos. Dice, estén sujetas, pero ellas leen, muestren sujetaza a sus esposos. Entonces, ¿qué pasa? Paran corriendo a los esposos. Aquí dice, sujétense a sus esposos para ganarlos con su conducta de sujeción. Entonces, no se trata, mujer, de que tengas sino que te sujetes al esposo. Dios lo ha puesto como cabeza, esa es cultura bíblica de iglesia, no es del mundo, donde todo es igual, la mujer se empodera, es la que manda en la casa, la que hace y deshace. No, en la iglesia es otra la cultura. Mujer cristiana, que amas a Dios, que ha recibido la bendición de la salvación, que sirves a Dios. Sigue la dirección, no eres más ni menos que tu esposo, somos iguales, solo con funciones diferentes. Y así como el hombre se puede deleitar en la función de ser la cabeza, que a veces no conviene realmente, pero bueno, ya Dios nos ha puesto así. La mujer tiene que deleitarse en la función de estar sometida al esposo. Sujétese a su esposo. Para los que no creen, sean ganados por la conducta de sujeción que tienen para sus esposos. Y ahora sí llegamos a primera de Pedro 3:7. Y ahora sí le toca a los machos, a los varonazos, ¿qué tienen que hacer sabiamente? Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente. No les decía que la sabiduría es necesaria para vivir con nuestras esposas, dando honor a la mujer, que es tu esposa, como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida,
para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hay muchos hombres quejándose de que, ay, Dios no me oye, Dios no me responde, Dios no me contesta. Pero no se han dado cuenta que si realmente están siguiendo la dirección de Dios, viviendo con sus esposas sabiamente. Porque si no se vive sabiamente con las esposas, pues no esperes contestaciones de Dios. No es que Dios no te quiera oír, no es que Dios no quiera responder, no es que Dios no quiera darte de lo que pides en tus oraciones. Sencillamente no estás siguiendo el trámite correcto de una oración para ser contestada. Y para que tu oración sea contestada, tienes que, si eres casadito, esto no es para los solteros, pero para los casados, tienen que estar actuando sabiamente con su esposa. ¿Y cómo es que actuó sabiamente? Pues dice, tratándola como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia divina, dándoles honor, considerándolas. Ahora yo voy a desmenuzar esto porque es importante, quizá no lo hemos hecho antes, pero es importante desmenuzar y ver las palabras más resaltantes aquí, ver su significado. Dice la Escritura, maridos, vivid con ellas. El vivir es el residir juntos, los esposos, el estar como familia, habitar juntos en una casa. Ese es vivir con su esposa, con su esposo, tener su ambiente, tener su lugar, tener, como le llaman, ¿su qué? Ya, su nido de amor, ya todo eso. Tener su propio espacio. Entonces, residan juntos, habiten juntos como familia, tengan su propio espacio. Eso es lo que significa sunoikeo, cuando dice vivid. A veces podemos pensar vivir, hay que vivir como quiera, con tal que viva, ya, no importa. Pero no, vive, habita junto con tu esposa en una casa como familia. Aquí, este término vivir es un presente activo que indica que esa condición se va realizando de manera continua, día a día. Que tú resides con tu esposa como familia continuamente en su propio lugar. Y eso es vivir conforme al plan de Dios. Vive con ella sabiamente. Aquí la expresión es catanosis. ¿Qué significa catanosis? Es que vivas con ella según conocimiento. Ahí entra ya la sabiduría. Tienes que conocer que la mujer ha sido diseñada por Dios, esposo, de una manera distinta a ti. Y así es que no la puedes tratar a la mujer como tratas a otro hombre, o como te miras a ti mismo, como te gusta ser tú mismo. Tú tienes que pensar en esto, tener conocimiento y considerar que las mujeres han sido diseñadas por Dios de una forma distinta y actuar con ellas de acuerdo al diseño de Dios. Y aunque hoy en el mundo las mujeres, ya como les digo, ya se han empoderado, quieren ser iguales y más que los hombres, nunca lo serán. Yo puedo ver, porque ellas son más delicadas, pues son femeninas. Los que son de la fuerza son los hombres. Ay no, pero las mujeres también van al gym y sacan unos musculazos y también participan. No hay solo Mr. Atlas, sino también Miss. Y que de verdad hay mujeres que sacan unos músculos que se ven horribles. Han perdido toda su feminidad. Pero entre un musculoso varón y una musculosa mujer, ¿quién es más fuerte? El hombre siempre va a ser más fuerte porque Dios lo ha diseñado así. La mujer femenina. Y aquí incluso vamos a ver cómo es que la Escritura habla de las mujeres. Entonces hay que tratarlas según el conocimiento de cómo están diseñadas por Dios. Entonces, si al hombre le roncas, le gritas, a la mujer tienes que hablarle suavecito, con suavidad, con pana y elegancia.
entonces vas a tener una mujer ahí siempre sujeta, también respetuosa, porque a la mujer no puedes considerarla ni tratarla como al hombre. Recuerda, trátale según el conocimiento, según catanosis, y considera cómo ellas han sido diseñadas por Dios y actúa de esa manera. Entonces, vivir sabiamente, ¿cómo es? Dándole honor, tratándolas dignamente, como algo precioso y de gran valor. La mujer, tu esposa, es un bien, es tu bien. Cuando hemos escuchado que un hombre, a veces la gente se burla que le dice a la mujer, tú eres mi bien, mi vida, ay, es realmente recontrabíblico. Tú eres mi bien porque el que haya esposa hay el bien. Entonces, hombres casados, díganle a sus esposas, tú eres mi bien. Sí, aprovechen aquí porque en la casa no sé si lo harán. Mujeres, abran el oído. El que hay esposa, haya el bien. Hay que tratarlas como algo de gran precio, de gran valor. Y ahora dice acá, este es bonito. ¿Cómo a vaso más frágil? ¿Cómo? Esta palabrita como es un adverbio de comparación. Acá no dice que las mujeres son un vaso frágil. Dice que hay que tratarlas como un vasito de cristal que requiere pues cuidado, cogerlo pero con seguridad, pero a la vez hay que cogerlo con delicadeza, porque es de cristal, tiene gran valor. A la mujer hay que tratarla así. ¿Cómo? No dice que es un vaso frágil, pero hay que tratarla como a vaso frágil. ¿Cómo? Coherederas de la gracia de vida, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Esta palabrita vaso es interesante. Todos tenemos una idea de lo que es un vaso, ¿verdad? Aquí me han puesto mi vasito, gracias a Dios. Un vaso, la idea y lo que vemos siempre y aparece en nuestra mente, un vaso es un utensilio que nos sirve para beber agua o refresco, lo que se desee tomar. La palabra vaso, eskeus, suena así, una S, una K, E, U, O, S, eskeus, es el término original. ¿Saben lo que significa? Significa bienes, esposas. No solo una vasija, un vaso, sino eskeus habla de una esposa, como un bien. O sea, trátalo como tu bien, como una esposa. Y el término eskeus está haciendo énfasis en que la esposa contribuye a tu vida para hacer de ti alguien útil. Qué bueno es esto. La esposa, eskeus, contribuye a la vida del hombre para hacer del hombre algo bueno. Entonces, si el hombre la trata a la esposa como a vaso frágil, entonces la esposa se convierte en algo de bendición y de utilidad para la vida suya. Porque un hombre que su esposa es tratada bien por él y la esposa la respeta, lo atiende, le ayuda, vayan a ver, se va a la chamba feliz. Pero cuando es al revés, no quiere llegar a la casa el varón. Siempre está en reunión. Y siempre va a salir tarde de la reunión. ¿Por qué? Porque no le da un trato como a vaso frágil y la esposa no reacciona a ese trato con respeto y como debería ser. Ok, entonces cuando la Biblia habla de vaso, está hablando de esposas, haciendo un énfasis en que ellas contribuyen a la utilidad de su esposo. Este término eskeus también se usa en 1 Tesalonicenses 4:4, donde dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia eskeus, su propia esposa, en santidad y en honor. Ahora llegamos a desmenuzar la palabra frágil. Digan frágil. Ok, frágil. Yo sí me sorprendí por el significado de esta palabrita en original, no lo había estudiado antes. Frágil es
As, una D, cenés. As, cenés. Ese es el término original. Y miren qué significa frágil. Así, en lo general, y el primer significado es enfermo, sin fuerzas, débil. ¿Qué estaría diciendo la Escritura? Trátenlo como a un vaso, a una mujer. Dice cómo, si estuviera enferma, si estuviera sin fuerzas, si fuera débil. No dice que la mujer es enferma, que es sin fuerzas y que es débil. No dice, sino trátala como si la mujer estaría enferma, sin fuerzas y sería débil. Ahora, no dice este texto que las mujeres son enfermas o están enfermas, sino que ilustrativamente dice que hay que tratarlas como el significado de la palabra atzenés, como si estuvieran enfermas, si estuvieran débiles. Así tiene que ser nuestro trato. Te pregunto, ¿quieres un hombre cristiano normal que ama a su esposa y tu esposa entra en un cuadro de enfermedad momentánea hasta que se manifieste la sanidad de Dios? A ver, hablo de un hombre cristiano normal que ama a su esposa. ¿Cómo la tratas en ese cuadro de enfermedad? ¿Acaso cuando está en la camita no le preparas su desayunito y le llevas? Cuando está enferma es así. No esperes que se enferme, trátala como si estuviera enferma. Esposas, no se aviven y se hagan las enfermas. Que ya a nosotros nos toca vivir sabiamente con ustedes y tratarlas como si estuvieran enfermas, aunque no están enfermas ni son enfermas. Pero recuerda que cuando una esposa entra en un cuadro de enfermedad, tú actúas diferente. Che, con qué sonrisa, con qué amabilidad, con qué cuidado. La sábana está arrugada por ahí, tú, mi amor, mi vida, te vayas a resfriar más. Ya, la tapas. La tratas, así hay que tratarlas. ¿Cómo? Si estuvieran enfermas. No esperes que se enfermen para tratar así, pero el trato es como a vaso más frágil. Como si ellas estuvieran enfermas, hay que tratarlas de esa manera. Amén, esposos. Entonces vivan sabiamente con sus esposas, denle honor, trátenlos como un vaso más frágil, como si estuvieran enfermas, aunque no son enfermas ni son débiles, porque se fortalecen en el Señor y en el poder de su fuerza. Uf, volamos. Me dan 10 minutos. Solo me dan porque yo no quiero ir contra ustedes. Sí, un punto más y acabamos. Está bonito el asunto, ¿sí o no? Por lo menos cuando le toca a las esposas ser bendecidas, todo va bien, todo va bien. Debemos andar sabiamente con la gente del mundo, iglesia. Colosenses 4, 5 y 6 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Andad sabiamente con los de afuera. Este pasaje bíblico está en línea con lo que hemos estudiado hace un tiempito atrás, Proverbios 11:30, donde dice que el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Este versículo de Proverbios 11:30 nos conecta a los justos con la imagen de ser árbol de vida y enfatiza la sabiduría como la capacidad de influenciar en nuestra descendencia. Ya lo estudiamos, en nuestros hijos. A los primeros que tenemos que influenciar son a nuestros hijos. Hay que ser luz en la casa y luego luz en el mundo. No como dice el dicho que nuestras abuelitas decían, pues eres oscuridad de la casa y candil de afuera, candil del mundo, pero oscuridad de la casa. No. Hay que ganar a los hijos para el Señor. Nuestra primera influencia es sobre nuestra descendencia. Eso es ganar almas con sabiduría, primeramente a nuestros hijos. Pero no es solo a nuestros hijos.
¿Por qué? Porque nosotros como iglesia tenemos una gran comisión y la gran comisión nos ha dicho: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Por donde quiera que estén, vayan predicando el evangelio. Hagan discípulos en todo lugar, que la gente crea en Jesucristo y se salve. Ese es el mandato de la gran comisión. Entonces, también este versículo tiene que ver con que no solamente les vamos a compartir a nuestros hijos, sino tiene directa relación con ganar almas luego de nuestros hijos, a quien sea, que los ganemos para Cristo, cumpliendo la gran comisión. Ahora, en este versículo, dos cosas están implícitas cuando la Biblia en Colosenses 4:5 dice: anden sabiamente con los de afuera. Hay dos cosas implícitas, claras. Primeramente, es que andemos como hijos de luz, como nuevas criaturas, porque tenemos la luz de Cristo. Andemos marcando la diferencia con aquellos que no conocen a Cristo. Y en segundo lugar es que compartamos esta luz, testificando de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Andad sabiamente para con los de afuera, entonces es que andemos como hijos de luz, como nuevas criaturas, porque tenemos la luz de Cristo, y que compartamos esa luz testificando las buenas noticias de salvación en Cristo. Y esto está refrendado, hermanos, lo que vamos diciendo, y este enfoque, que de repente no lo has visto nunca así, con la siguiente expresión donde dice redimiendo. Digan redimiendo. Redimiendo. La palabra redimir nosotros siempre la hablamos. Cristo nos ha redimido. Somos redimidos. Él es nuestra redención. Y aquí dice: andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. El término redimir aquí es exagorazo. Es ir a comprar en un mercado y sacar lo que compras para que nunca más vuelva a estar eso que has comprado expuesto a la venta. Agorazo es vas y compras en el mercado, aplicado a la obra de Cristo, ilustrando que estuvimos en el mercado de esclavos. Cristo no solo nos compró del mercado de esclavos con su sangre y nos dejó ahí, sino que nos sacó exagorazo, nos redimió, nos sacó para cumplimiento del propósito de Dios. No nos compró y nos dejó ahí para volver a esclavizarnos de la muerte y del pecado, sino que nos sacó. Ahora, este término exagorazo, que es comprar y sacar del mercado para nunca más estar expuestos a la venta, me di cuenta que no es casualidad que el Espíritu Santo aquí inspiró la palabra redimiendo el tiempo. Redimiendo el tiempo, justamente habla de exagorazo, de redimir, que tiene que ver estrechamente con la redención de personas. Pero dice redimiendo el tiempo. Entonces no es casualidad que aquí la palabra redimir en cuanto al tiempo sea usada, porque pudo el Espíritu Santo usar otras palabras, como que pudo decir anden bien con los de afuera usando bien el tiempo, anden bien con los de afuera no perdiendo el tiempo, pero usó justamente con propósito el término redimir el tiempo. Esto tiene que ver con redención. Esto tiene que ver con redención no del tiempo, sino que redimimos el tiempo llevando redención a la gente que no tiene a Cristo. La mayor forma, la mayor expresión de redimir el tiempo es redimir a la gente que no tiene a Cristo. Dicho de otra manera, tú redimes el tiempo de una manera excelente, de una manera que está en línea con el propósito de Dios, cuando usas el tiempo para redimir a la gente, cuando usas el tiempo para predicar la palabra. Eso significa andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Andas sabiamente con los de afuera cuando te das cuenta que la máxima necesidad que tienen es de vida eterna, porque están muertos en sus delitos y pecados. Entonces piensas sabiamente y determinas predicar la palabra. Y cuando tú predicas la palabra, estás redimiendo el tiempo. Y este término redimir el tiempo está asociado a la redención que Dios quiere que llevemos a la gente usando el tiempo que tenemos aquí en la tierra.
La mejor forma de redimir el tiempo es redimiendo gente para el reino de Dios, predicando la palabra, anunciando buenas noticias. Ahora, lo que les acabo de decir está refrendado, diríamos, con lo que la misma palabra de Dios nos está mostrando cuando usa también el término tiempo. Ahora, si nosotros analizamos el término tiempo, veremos y nos daremos cuenta cómo se enfatiza esta revelación que hoy estamos recibiendo por el Espíritu Santo. Ahora, cuando la Biblia usa tiempo, redimiendo el tiempo, nota esto. Tiempo aquí es kairos, hay otras palabras griegas que se utilizan como tiempo, pero aquí se usa kairos, kairos. Y kairos es diferente a cronos, que habla de edad, de espacio, de tiempo, de era, y a otra palabrita que es aión. Aión habla de perpetuidad, de eternidad, de siempre, o sea, de término mucho más amplio y general. Pero el término kairos habla de una ocasión, de un tiempo fijo, de un tiempo apropiado. Entonces, ¿qué nos quiere decir la palabra de Dios? Que redimimos el tiempo cuando lo consideramos que es el momento de predicar la palabra en forma específica, apropiada, y que Dios nos da la oportunidad de hacerlo. Este término tiempo, kairos, que es ocasión, tiempo fijo, apropiado, entonces tiene ese significado que acabo de mencionar, y la demostración de su uso en el contexto de la palabra lo encontramos en 2 de Corintios 6:2. Aquí se nos aclara el panorama. 2 de Corintios 6:2 dice lo siguiente, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Tiempo aquí es kairos. Las veces que se menciona tiempo es kairos. Es la ocasión, es el tiempo fijo, es el tiempo apropiado. Y aquí se especifica aún más porque usa la palabra día. El tiempo lo especifica más y habla de un día. Hoy día es el día de la salvación. Hoy día es el día de la predicación. Hoy día es el día de la redención. Hoy día redime el tiempo predicando la palabra y redimiendo a la gente que no tiene conocimiento de Dios. Hoy es el día de salvación. Aquí usa kairos y lo hace más específico usando la palabra día, que es un espacio de las 24 horas de nuestro día que normalmente tenemos. Entonces, iglesia, como tú, como yo, como la iglesia del Señor redime el tiempo predicando y redimiendo a los perdidos. Eso es andar sabiamente con los de afuera que no tienen el conocimiento de Jesucristo aún, para que ellos conozcan la verdad, se salven y disfruten del plan de Dios. Porque la verdad es que estar en Cristo, a pesar de las cosas que pasan, a pesar de circunstancias, dificultades que a veces solemos enfrentar, pero realmente también es un disfrute tener vida cristiana, hacer vida cristiana, servir al Señor, disfrutar de sus bendiciones. La Biblia dice, somos bienaventurados, doblemente dichosos, felices. Entonces, también hay un disfrute, que la gente, por ser redimida, porque le predicamos, porque redimimos el tiempo redimiendo gente, venga al conocimiento de la verdad y ellos puedan también disfrutar, como lo hacemos nosotros, de la gracia, del amor y de la vida de bendición en el Señor. Amén, iglesia. ¿Han aprendido algo? Entonces, finalmente no nos olvidemos de que si queremos tener una vida bienaventurada, disfrutando la provisión del Padre, lo primero en lo que tenemos que pensar es en tener sabiduría, donde no la tenemos, para actuar conforme a la voluntad de Dios. Hay que adquirirla para que podamos gozar de nuestra vida. Lo segundo, hay que tener sabiduría en las relaciones personales, hombres
La Biblia nos habló que seamos sabios, que andemos sabiamente con nuestras esposas, dándole honor a la mujer como al vaso más frágil. Y también el Señor nos ha dicho que debemos andar sabiamente con la gente del mundo, redimiendo el tiempo. ¿Qué significa redimir el tiempo? Utilizarlo redimiendo a la gente, salvando a la gente a través de la predicación del Evangelio. Amén. Esa es la conclusión. 3 puntos hemos visto ahora. Ya estamos en la recta final de la maratón. Tampoco para